Hola, mis estimados amigos. Yo soy Sony Pronto YouTuber calidad-precio. Ay, Dios mío, me duele la cabeza. Y hoy, por parte de David Senko, vamos a ver el lugar más siniestro de Norteamérica, el Valle de las Cabezas Cortadas. Este video me salió hace unos días y lamentablemente no he podido verlo. Así que lo voy a ver con ustedes. Esto está en 1080. Sí, 1080. Sin más que decir, empecemos. El mundo está lleno de lugares misteriosos, algunos debido a lo aislados que están y por ello a la poca información que tenemos al respecto, otros debido a terribles sucesos que se dieron en estos lugares antaño. Oh, nunca le preguntes al Reino Unido qué pasó en la isla de Tasmania. Y que es como si todavía los horrores del pasado se mantuviesen presentes en el ahora. También los hay que son Mm. simplemente extraños, que hacen que los A la visitantes y verga. curiosos se pregunten, ¿cómo es esto posible? Ah, recuerdo que hay un sitio así donde hay un lago, donde hay un lago que tiene una isla flotante y es circular y verga. Increíble. Pero de entre todos los lugares misteriosos del mundo hay algunos que tienen algo más, una especie de aura siniestra, como si Uf, ciertos entornos tuviesen una el sinistra sensación invisible Sarisariñama. que indica, no debes Que por cierto, a mí me gustaría visitar algún día el Sarisariñama. estar aquí. Este lugar no debe ser traspasado. Seguramente a todos os puede venir a la mente alguna que otra ubicación que os produce estas sensaciones. Yo mismo tengo unas cuantas entre todas mis elecciones. Pero en el vídeo de hoy Es bueno. exploraremos una que es especialmente siniestra. Un lugar que hace que incluso los aventureros No, no, ya lo dijo, pero bueno, debe ser terrorífico, la verdad. más atrevidos y los supervivientes más experimentados den media vuelta y decidan que no merece la pena visitar este lugar. No tanto por el abrupto terreno, sino porque es como si todo este lugar fuese una trampa gigantesca, en el que si entras es bastante probable no vuelvas a salir. Estoy hablando del Valle de Nahanni, en Canadá. Con testimonios que se remontan al siglo XIX y que llegan hasta el día de hoy, Canadá. el lugar fue declarado parque natural Ah, por cierto, nunca le preguntas al gobierno de Canadá dónde están sus nativos. en el año 1972. No es para menos, el entorno es bellísimo. Transmite esa sensación de naturaleza salvaje y Ay, triste, Dios pero mío, también quiero de un ir. brillo escalofriante, como si fuese un lugar casi prehistórico. Así que en el día de hoy prepararos para explorar esta aislada región, los misteriosos sucesos que ocurrieron en estos bosques y los testimonios de aquellos que se han adentrado a explorar los bosques y barrancos del lugar más misterioso de la Canadá occidental. Hmm. ¡No! Oye, ¿por qué son videos bizarros y muchos son muy buenos, honestamente? No los veo no mucho lo de bizarro, honestamente. Antes de nada, situemos dónde se encuentra el Valle de Nahanni. Sí, sí, eso es Para llegar a estos importante. bosques debemos viajar al extremo occidental de Canadá, un entorno inmenso y con una población diminuta. Hmm. El centro urbano más próximo es Yellowknife, que se encuentra a unos 500 kilómetros de distancia del parque, aunque A la la población verga. más cercana al parque no es otra que Fort Simpson, situada a unos 100 kilómetros ¡Ay, caramba! Dijo el Bart Simpson. del epicentro del parque. Un Uh, pueblito de poco más de 1000 habitantes que actúa como centro de visitantes para aquellos que quieren practicar a la piragüismo verga. o realizar una visita al parque natural. A pesar de estas Piragüismo. actividades para los visitantes y que, como he mencionado, el Valle Nahanni sea oficialmente un parque natural, no os penséis que es un lugar frecuentado por domingueros y en el que está permitido hacer senderismo o rutas de montaña. La Ah, no topografía lo de este dudo. lugar es muy abrupta, con afilados picos sobresaliendo por todas partes y densos bosques de abetos. Para adentrarse en el parque, los visitantes deben conducir una carretera de gravilla por 15 horas desde Fort Simpson, e incluso después de este trayecto, los visitantes no serán capaces de alcanzar el famoso Valle de Nahanni. Llegarán a un punto en el que simplemente no quede carretera. Si no quieres Mm. pasarte días caminando por estos bosques de abetos y montañas, la forma más Uh, segura de viajar hasta el centro del valle es utilizando un helicóptero o un hidroavión. a la Las verga. visitas al centro del valle son tremendamente controladas. No puedes andar libre por este parque natural sin un Bueno, lo tour, ni entiendo. hablar de alejarte del recorrido. Es como esa gente que... Ay, Dios mío. Miren, señores, hay gente que he visto cuando yo fui para el Ávila, que he ido varias veces, pero hay una de veces que comencé a ver condones usados y envoltorios de condones. Y yo lo voy a ser honesto. Entiendo que quieran coger en la naturaleza, pero por favor, no dejen esas vainas ahí. Por un lado, porque en este parque natural habitan animales que son claramente peligrosos, desde los agresivos alces, que son auténticos tanques vivientes y que no dudarán en arremeter Sí, contra eso es. cualquiera que se adentre en su territorio, hasta los grandes carnívoros que incluyen los enormes lobos norteamericanos y por supuesto los Los terroríficos osos. osos grizzly. Pero dejando de lado la peligrosa fauna local, este valle es especialmente célebre entre aquellos apasionados por los entornos salvajes por una serie de desapariciones y turbios sucesos que se dieron en este entorno durante más de 100 años. Que desaparezca gente en parques Oh, naturales, sobre todo en parques naturales de tamaños gigantes, no es es nada fuera de lo normal. común. Las montañas y los bosques no perdonan.
Es normal que de vez en cuando desaparezca, sobre todo esa gente idiota. Ay, no, es que yo me vi supervivencia al extremo. Yo sé lo que hay que hacer. Yo sé. Y se pierden y se parten una pierna y quedan botados. Ay, cosas de la vida. Los guardas forestales de estos parques lo saben bien. La naturaleza es bella, pero también despiadada. Lit. Salirte de la zona delimitada para los turistas puede acabar muy mal. Pero las desapariciones y muertes del Valle Nahani son algo fuera de lo común. Es por Ah. estos casos por los que al Valle de Nahani se le conoce con otro siniestro nombre: el Valle de las Cabezas Cortadas. ¿Y por qué de las cabezas Durante el cortadas? siglo XIX, debido a la fiebre del oro, grupos de aventureros y desesperados se lanzaban a los entornos salvajes y aislados de Norteamérica, en Mm. busca del preciado metal. Estos hombres y mujeres hacían frente a condiciones durísimas en el frío extremo norte del continente americano, en busca de la fortuna que escondían los ríos salvajes de esta región. Entre estos primeros buscadores de oro, tenemos un grupo de unos 8 mineros que se adentraron en el valle de Nahani en busca de indicios de oro en los gigantescos cañones del valle. He de mencionar que estos cañones son un espectáculo sobrecogedor. A A lo largo la de los millones de verga, quiero años ir, han quiero ido ir. esculpiendo estas moles de roca. Quiero ir. ¿Cuántas cosas raras no habrán pasado en ese valle y muchas veces nunca nadie se dio cuenta? Es más, piénsalo. Si te vas a un lugar aislado en el de África, en América del Norte o del Sur o en Asia y te desvías unos tantos kilómetros del camino, existe la posibilidad muy, muy real de que sea la primera persona en toda la historia de la humanidad que ha caminado por ahí, en especial en América. Que se alzan hasta casi 2000 metros desde la base del río. También por ello, ciertas partes del valle Nahani se encuentran en una penumbra casi continua. Los rayos del sol apenas son capaces de iluminar estas secciones del valle. Uh, También por ello, los bosques de esta zona están dominados por abetos delgados y altísimos, que buscan mm. desesperadamente obtener algo de luz solar para sobrevivir. En este siniestro entorno, los mineros desaparecieron sin dejar rastro. Uy, Algo que no era no. del todo inaudito, sobre todo teniendo en cuenta todos los desaparecidos a lo largo y ancho de la Canadá y los Estados Unidos que Mm. desaparecieron en las regiones aisladas. Oye, eso es cierto. En los países enormes es muy, muy fácil desaparecer a alguien. O que te desaparezcas tú. Sobre todo si son lugares poco poblados. De estos países en la época de la fiebre del oro. Lo extraño viene cuando encontraron los cuerpos de los supuestos mineros años después en el interior del valle. Unos Mm. cazadores encontraron lo poco que quedaba de los mineros, esqueletos tirados y apoyados contra troncos en una posición circular, como si los pobres hombres estuviesen cubriéndose las espaldas, formando un corro defensivo. Los esqueletos todavía sujetaban entre sus brazos sus oxidadas armas, y lo más Qué escalofriante raro. para los cazadores es que encontraron las cabezas, o mejor dicho, los cráneos, colocados cuidadosamente en los pies de los cadáveres. Alguien se había tomado las molestias de decapitar a estos desgraciados, y luego había dejado las cabezas junto a los cuerpos. Al principio los cazadores pensaron que estas muertes fueron causadas por un grupo de buscadores de oro rival, que querían arrebatar un punto estratégico de extracción de mineral a los mineros. No sería la primera vez que buscadores de oro se Ah, meten con bueno. ellos por pura avaricia. Pero lo que pasa Bueno, es que es cierto. Por ejemplo, en Venezuela, en las minas de oro ilegales, Dios mío, que yo pasé cerca de ahí cuando me vine por acá. Bueno, no las vi, pero verga, yo pasé por un pueblo donde, Dios mío, la pinta de mala muerte. Dios mío, o sea, lo peor es que, por ejemplo, hasta las prostitutas que estaban en la calle esperando clientes, las tipas tenían una pistola tenían un cinturón con una pistola ahí a plena luz del día. O sea, ¿pagas o pagas? Así es simple. Y verga, todo el mundo iba armado. Y hay una cosa que me volvió loco, que parecía, porque cuando pasamos por ese pueblo, aunque la calle está hecha mierda, había mucho comercio y todo, a la verga, pasaron unas Hummer, creo que eran cuatro, si no lo recuerdo mal, de último modelo, escoltadas por dos vehículos militares. ¿Qué habrá ya? Ni putísima idea. Seguro era la gente que se estaba lucrando con el oro o algo así, pero de esto no se me explica. es que el entorno tampoco daba indicios de un tiroteo, ni siquiera de una lucha encarnizada cuerpo a cuerpo. Es como si todos los mineros hubiesen sido decapitados casi al unísono. Los informes de la policía montada canadiense cerraron el caso indicando que posiblemente estos mineros habían muerto de hipotermia y posteriormente sus cabezas fueron arrancadas por los carroñeros del bosque. Una teoría que no convenció para nada a los Ay, experimentados Dios. cazadores. Ah. Pero de entre todas las historias macabras del Valle Nahani, la que se lleva la palma no es otra que la historia de los hermanos Willie, Frank y Charlie McLeod.
En el año 1904, estos tres hombres remontaron el río Nahanni en busca de depósitos de oro en los bancos del Gran Río. En principio parecía una buena idea. Esta región salvaje no había sido explorada por otros buscadores de oro. Los únicos que se adentraban más allá eran tramperos y grupos de nativos americanos que se dedicaban a comerciar con pieles. Ah, La bueno, incursión de puede los ser. hermanos MacLeod fue un éxito. Fueron capaces de extraer grandes pepitas de oro del río, pero debido a un accidente con su bote que casi les cuesta la vida, mucho del Uy, oro que Dios. habían conseguido acabó de vuelta hundiéndose en los rápidos del río Nahanni. Es por ello que los hermanos decidieron realizar una segunda incursión por el río, pero esta vez decidieron adentrarse todavía más en lo profundo del No, río. no, no, qué mal. El hermano menor, Charlie, desistió esta vez y decidió quedarse en casa mientras sus dos hermanos mayores, junto con un amigo de la infancia llamado Robert, viajaban de vuelta al valle Nahanni. Pasaron las semanas y los meses, y no hubo noticias de los hermanos MacLeod. La gente comenzó a hablar sobre la desaparición de los buscadores de oro del valle. Es por ello que las autoridades, a petición popular y acompañados por el hermano menor, Charlie, decidieron remontar el río en busca de indicios de estos tres hombres. Tras un viaje de semanas de búsqueda a través de los colosales cañones, el grupo de búsqueda encontró finalmente indicios de un campamento en una orilla del río. Oye, y de paso, búsqueda en esa época, coño. O sea, qué cagado. O sea, hoy en día, verga, te desaparece y la policía ni te quiere buscar. Dice, ay, no, es que está de fiesta. Ay, no, mío. Pobre la vaina. Recuerdo un caso de una vaina así que, no, 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 es que el tipo fue a hacer excursión en tal parque. Y dijeron, no, no, se perdió o está de fiesta, está de fiesta. El tipo, cruzando un puente dañado, se cayó, se partió el cráneo, quedó tumbado en el suelo, murió 2 días después. Y como una semana después, otra persona que fue a reparar el puente lo encontró. Y la policía, no, no, es que seguro se fue de fiesta. Ay, coño, no. Una vez el grupo se bajó de los botes y se acercaron a los restos de lo que había sido un campamento, se encontraron con el horror. Una tienda de campaña destrozada, hecha jirones, restos de una hoguera apagada, utensilios de cocina por doquier, como si alguien los hubiese distribuido a propósito por todo el campamento. Pero tristemente para Charlie MacLeod, también fue testigo del trágico final de sus hermanos. Dos cadáveres putrefactos regados por el perímetro del campamento. Las pertenencias encontradas en los bolsillos de la ropa de los cadáveres confirmaron que se trataban de Frank y Willie. Pero lo más escalofriante no eran los cadáveres en sí, sino el estado de los cadáveres. Por un lado, los cadáveres estaban en posiciones muy extrañas, al igual que ocurrió con el caso de los mineros, como si hubieran sido ejecutados casi al instante, con la diferencia de que los hermanos MacLeod habían quedado petrificados en las posiciones de su última y A desesperada la muerte. verga. Uno de los cuerpos se encontraba tumbado boca abajo con un brazo estirado hacia un tronco, donde reposaba su rifle. El otro fiambre se encontraba con la mitad del cuerpo fuera de la tienda de campaña derruida, como intentando escapar de la tienda mientras ocurría el horror que se desencadenó en este lugar. Lo más escalofriante de todo, al igual que ocurrió con el grupo de 8 mineros años antes, ambos cuerpos estaban decapitados. El cuerpo del tercer hombre no aparecía por ninguna parte. Es por ello que al principio comenzó a rumorearse que se trataba de un caso de asesinato. Puede que Robert acabase con los dos hermanos para quedarse con todo el oro. ¿Pero realmente un Pero, amigo de toda la vida haría esto? En tal caso, ¿por qué decapitar los cadáveres? bueno, Después de verdad. sadismo. Esta explicación quedó totalmente descartada cuando meses después se encontró otro cuerpo río abajo, al que se identificó como Robert. Las autoridades oficialmente declararon que los buscadores de oro habían sido víctimas de un animal salvaje. Claro, cualquier trampero o guarda de la Canadá salvaje podría decir al joven hermano MacLeod que siente la pérdida de sus hermanos mayores, pero que caer víctima de un oso grizzly es un suceso común en los territorios salvajes de Canadá. Cuando te adentras en la naturaleza, tienes que tener claro que existe la posibilidad. El problema está en que estos cuerpos claramente no habían sido víctimas de tu carnívoro arquetípico. Da igual que fuese un oso grizzly, un puma o una manada de lobos. En tal caso, los carnívoros hubieran hecho trizas los cadáveres. En caso de dejar alguna parte distinguible, habría... Oye, eso es verdad, pero ¿por qué carajo? O sea, dijiste que era un carnívoro, pero los carnívoros suponen que te van a comer. O sea, es más, el oso te hubiera hecho añicos, los lobos te hubieran dejado en los huesos, o sea, y otros animales te hubieran dejado bien pelados. O sea, no fueron esos animales. O sea, ¿en qué mamá están diciendo? Para mí que la policía sabía que era, que había, no sé, un grupo nativo por ahí bien jodido que no le gusta a la gente y mataba a la gente y listo. Pero le da hueva decirlo. Es como en Inglaterra, la vaina de los musulmanes estos, no, eran musulmanes de Pakistán, que los tipos violaban menores de edad impunemente en el año 90, más de 20.000 casos de abuso, y la policía no hacía nada porque, ay Dios mío, es que si lo hacemos nos van a acusar de racismo. Y uno se queda como, XD. había sido precisamente la cabeza, la parte del cuerpo que faltaba en la escena del crimen. Algo muy raro se desarrolló en esta orilla del río. Este suceso sembró las alarmas entre la población de los territorios occidentales de Canadá. Aún así, esto no desanimó a los buscadores de oro que vendrían después.
Nuevos grupos se adentraron en el valle de Nahani en busca de oro y respuestas, y todos ellos encontraron trágicos finales. Ay, Muchos de ellos no. acabaron desaparecidos en estos oscuros valles, y muchos otros acabaron al igual que les ocurrió a los hermanos MacLeod, sin cabeza. Es así como se comenzó a plantear la idea de que había un asesino serial suelto por los bosques y cañones de Nahani, pero la policía montada de Canadá comentaba que eso era imposible. Nadie podría sobrevivir por años en este entorno tan hostil sin dejar algún indicio de actividad humana. Culero, tienes a los nativos. O puede ser una tribu nómade ya, bueno, o sea. No es demasiado difícil realmente. Si todavía hoy existen, por ejemplo, en el Amazonas todavía hay tribus que lo único, el último contacto humano con el extranjero que tuvieron fue la llegada de los españoles. Literalmente todavía existen tribus de esas. Y son De nómadas. modo, aparte de la obvia característica de que todos los cuerpos estaban decapitados, en la mayoría de las muertes del Valle Nahani, los cuerpos habían muerto en posturas extrañas, como si hubiesen acabado con ellos en una fracción de segundo, como si fuese lo que ocurre en estos bosques, fuese una tragedia que termina en un parpadeo. En su momento había muchos que apuntaban que, dejando de lado la absurda explicación de un depredador del parque, muy probablemente estos asesinatos eran obra de los Pieles Roja, es decir, alguna tribu nativa de la región. Pero el caso es que la única tribu conocida que habita esta zona no son otros que los Dene, con los que los habitantes de los pequeños pueblos de esta zona comerciaban y convivían desde hace varias generaciones. De hecho, para finales del siglo XIX, esta tribu ya había abandonado completamente su estilo de vida nomádico, y sus comunidades se asentaron cerca de los Bueno. centros de comercio. Es decir, los Dene no vivían en el Valle Nahani. La cosa se pone más interesante si se tiene en cuenta que los Dene eran especialmente supersticiosos a la hora de adentrarse en el Valle Nahani. Siempre intentaban rodear el valle, aunque fuese mucho más costoso dar ese rodeo Bueno, es que verdad. simplemente atravesarlo con canoas. En las pocas ocasiones que los Dene atravesaban el valle utilizando canoas, los nativos no hacían parones, simplemente realizaban todo el trayecto sin bajarse de sus botes, como si entre los nativos existiese Bueno. la superstición de que si se acampaba en este valle solo sucederían cosas malas. Este comportamiento por parte de la tribu Dene no estaba relacionado directamente con los casos que hemos investigado. Bueno, pero puede haber algo más. Parte del folclore de esta comunidad muy probablemente por miles de años. Comentaban que el valle estaba maldito, que había algo que no estaba bien en este lugar, como si cada y es árbol, verdad. cada roca y cada tramo del río estuviesen tratando de hacerse pasar por algo que en realidad no son. Las leyendas de los seres acechando en los bosques y salientes de los cañones del valle formaban parte integral de las tradiciones orales. ¡A la verga! ¡Un peruano! Según se contaba, otras tribus que no eran los Dene habían tratado de asentarse en lo que hoy en día es el Parque Natural. Ay, no. Ninguna lo consiguió. Las tradiciones orales hacen hincapié en una tribu extinta llamada Naja, de la que proviene el nombre del valle. Esta tribu de las montañas era descrita como extremadamente violenta hacia el resto de tribus. Los Naja decidieron adentrarse en el valle ignorando las advertencias del resto de tribus, y así, de la noche a la mañana, una tribu entera desapareció sin dejar rastro. Todos entraron en el Valle de las Cabezas Cortadas y ninguno salió. Debemos de tener en cuenta que esto es una tradición oral, no existe indicio alguno de la existencia de esta tribu, aunque el nombre del valle, bautizado así por las comunidades nativas, puede ser el indicio que necesitamos. Porque lo cierto es que las investigaciones modernas realizadas dentro del valle no han encontrado rastro arqueológico de ningún tipo, ni pinturas rupestres, ni huesos humanos A la verga, ni bueno. siquiera puntas de flecha, son los objetos arqueológicos más expandidos por toda Norteamérica. Bueno, Así por que, toda la de tierra, cuando realmente. Los excursionistas y campistas encuentran estas puntas de flecha a plena vista, en los bosques o orillas de los ríos de Canadá. Es como si por algún motivo, por los más de 10 años de presencia humana en la región, las tribus nativas de Canadá hubiesen decidido que no es buena idea adentrarse. Aparte de los casos de desaparecidos y los No, seguro son aliens. Aliens, señores. Aliens. asesinatos, el valle también es un lugar conocido por extraños avistamientos por parte de cazadores y tramperos. La chinga, si lo pegué. Pasado, un cazador que probablemente conocemos por su nombre, Charlie, afirmó haber sido testigo de algo muy extraño. Era noche de luna llena, y el cazador dormía en su tienda de campaña cerca del río Nahani. Es entonces cuando unos extraños ruidos lo despertaron. Fuera de su tienda había algo moviéndose en la orilla opuesta del río. Escuchaba las pequeñas piedras rodar por la escarpada orilla, y alguna de ellas impactando contra el agua. El cazador cogió su arma y se asomó discretamente por la entrada de la tienda. Lo que el cazador vio a la luz de la luna llena, caminando por la orilla del río, no era ningún animal. Moviéndose en una postura antinatural y felina, caminaba a cuatro patas una figura desnuda, claramente humana. El A la verga. como una mujer blanca. Por un segundo el cazador pensó en salir de la tienda en su ayuda. Una persona sin ropa en este lugar está condenada a morir de una hipotermia. Pero el cazador no tuvo el valor de salir, como si cada fibra de su cuerpo le estuviera impidiendo moverse, porque claramente no. muy mal con aquella El valle inquietante, ahora tiene sentido. Las extremidades estaban dobladas de una manera antinatural, como si las articulaciones estuviesen invertidas. El cazador se mantuvo inmóvil intentando pasar desapercibido, pero es entonces cuando la figura se detuvo y giró la cabeza en dirección a donde se situaba su tienda, como si de alguna forma hubiese notado que alguien la estaba observando. La luz de la luna verga. al cazador observar su rostro, ojos grandes y vacíos.
Después la figura continuó su camino ascendiendo por la pendiente de la orilla del río y adentrándose en el bosque. Meses más tarde, Chingada este madre. escuchó a las autoridades mencionar la desaparición de una joven llamada Annie, que casualmente desapareció el mismo día que Charlie tuvo su extraño encuentro nocturno. Tras ver la foto de Annie, Charlie confirmó que aquello que vio a las orillas del río era Annie. A la Además, verga. algo que tenía el rostro de Annie. Aparte de avistamientos directos desde principios de los años 40 hasta los años 90, existen decenas de testimonios de extraños sonidos que inundan los bosques de esta región por la noche, o incluso aquellos que apuntan a haber visto extrañas luces. A la verga. Dejando estos casos con tintes paranormales de lado, el valle ha recibido la visita de la comunidad científica de Canadá, no tanto para investigar estos sucesos, sino para desentrañar otro detalle interesante del valle. ¿Qué En los años detalle? 50, Quiero los saber. geólogos y espeleólogos se han interesado especialmente por las montañas y barrancos del valle Nahanni. Ah, ¿por Al tratarse qué? de roca caliza, este terreno está completamente lleno de cuevas, grutas y simas por todas partes. Desde el año 1964, Ah, como en el descenso. Imagínate que hay una tribu caníbal de subhumanos que viven ahí y se comen a la... Bueno, no se los comen, los matan porque no les gustan los tipos. Ahora todo tiene sentido. se han descubierto unas 250 cuevas en el valle, y estas cuevas son solo una pequeña fracción de todas las galerías que conforman el sistema de cavernas. ¿Por qué? Más que nada porque la mayoría de las cuevas son prácticamente inaccesibles. Ah, Muchas bueno. entradas se encuentran a cientos de metros de altura en las paredes de los barrancos y despeñaderos, así que no es nada fácil explorar estos sistemas de cuevas. Muchos son los exploradores que comentan que mientras atravesaban estos bosques y valles, Es un venado. Sí, sí, debe tener la cabeza a la izquierda y la cola a la derecha. Pero, ¿cómo verga llegó ahí? sentían que alguien o algo les observaba desde esas entradas de cavernas a cientos de metros de altura. Es debido a esto que hay quienes teorizan que estos sistemas de cuevas anteriores a la edad de hielo pueden estar habitadas por alguien. A la Y verga. aparte de los casos más macabros de las cabezas cortadas, el Valle de Nahanni es una fuente inagotable de misterios y teorías que tratan de dar alguna explicación a estos sucesos. Algunas son explicaciones lógicas, como que esos extraños sonidos y gritos que se escuchan al anochecer son en realidad el resultado del viento atravesando los largos cañones del parque, mientras que las explicaciones de otros fenómenos son más paranormales, desde espíritus vengativos de los nativos americanos, pasando por animales prehistóricos como mamuts, que de alguna forma han sobrevivido en el valle, Ya, pero... incluso criaturas del folclore nativo, como los skinwalkers, seres que pueden imitar a los humanos para traerlos al bosque y acabar con ellos. Y como no, existen los típicos ufólogos, que atribuyen todo esto a actividad alienígena. Hay también quienes apuntan que puede que los sistemas de cuevas de Nahanni estén habitados por una tribu nativa perdida, un grupo nativo que con el paso de las generaciones se convirtieron en auténticos cavernícolas, que nunca salen del extenso sistema de cuevas. Puede que los descendientes de los Nahan. Todos estos misterios No pueden ser creo. más o menos creíbles dependiendo a quien preguntes, pero dejando de lado los casos más paranormales, es innegable que se dieron varios incidentes de desapariciones y asesinatos en este parque natural. Un dato extra bastante siniestro antes de terminar. En todos los casos de desapariciones y decapitaciones, la policía montada de Canadá cerró el caso culpando a la fauna salvaje del valle como el No, esos tipos saben algo porque... o sea, usar la misma excusa para siempre, la misma vaina, no me creo. No me lo creo, no me lo creo. responsables de estos incidentes, una explicación que no convenció para nada a los contemporáneos. Del mismo modo, existen zonas restringidas en el parque de Nahanni, que están terminantemente prohibidas para los visitantes. Entre estas restricciones se encuentran cosas como no puedes entrar en las cuevas, algo que puede tener lógica, como medida para garantizar la seguridad de algún visitante que se... Claro, es que vamos a ver, esas cuevas son difíciles. O sea, seguro ya pasó que un pendejo entró sin avisar a nadie y después otra persona fue a explorar años después y lo encontró ahí bien muerto y tieso. Ha pasado mucho, señor. Ha pasado mucho. Pase de listo, pero luego tienes otras que prohíben el acceso al llamado barranco número 2 y alrededores, un lugar que en principio no es muy diferente al resto de barrancos del valle, con la notable diferencia de que es justo en esta zona del valle donde se dieron la mayoría de casos de decapitaciones, hace más de 100 años. ¿Una superstición o una superstición? Puede, pero hay quienes opinan que las autoridades canadienses saben algo más. Sea como fuere, sí, seguramente. Seguramente. como uno de los lugares más siniestros de toda Norteamérica, los helados bosques del salvaje norte, donde el folclore se convierte en realidad. Bueno, gracias David Senko por este vídeo, por permitirnos este vídeo. A la verga, no se le mueve la boca. Por permitirnos ver este vídeo. Y bueno, sí, es interesante. O sea, algún día me gustaría que hicieran un vídeo sobre el Sarisariñama, porque sí, también hay supuestamente hay una tribu perdida que vive por ahí y que come humanos. Pero esta tribu, hasta donde yo recuerdo el mito ese, es curioso porque son todos blancos. O sea, no parecen un nativos, parecen un... O sea, porque supuestamente que hubo una expedición española que llegó a ese sitio y se quedaron ahí porque no querían volver. Y se quedaron y se volvieron salvajes y toda esa vaina. Y
Es lo que sé. Ahora, si es una historia contada, no sé qué verga, bueno, ni idea. Pero gracias por contarnos esto, David Senko. Fue muy interesante, muy interesante. Si tienes algún problema con que resuelva el video, me avisas y lo borro sin ningún problema.